trigonometría es una rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos, en particular de los triángulos rectángulos. Por ejemplo, si conocemos las medidas de uno de los ángulos agudos y de uno de los lados del triángulo rectángulo, con la trigonometría podemos encontrar las dimensiones que nos faltan sin necesidad de medirlas. El primer antecedente escrito de la trigonometría se encuentra en el problema 56 del papiro de Ames, alrededor del año 1650 antes de nuestra era. Los babilonios y egipcios utilizaban la trigonometría en las construcciones. A partir de los esfuerzos realizados por varias culturas de la antigüedad, la trigonometría se desarrolló para impulsar el estudio de la astronomía al pronosticar la trayectoria y posición de los cuerpos celestes, así como en la navegación y en la cartografía. Actualmente, la trigonometría tiene diversas aplicaciones, como cortar un círculo en 6 partes iguales, calcular algunas distancias inaccesibles, determinar medidas para la navegación, o en la física y en la medicina, entre otras ciencias. Veamos algunas de ellas. La trigonometría les puede ayudar a dividir un círculo en 6 partes iguales, llamadas sectores circulares. Imaginen que una pizza es un círculo perfecto. Localicen el centro del círculo y tracen un radio. Ubiquen la mitad del radio y sobre este punto, tracen una recta perpendicular al radio hacia ambos lados, hasta que corte al círculo en 2 puntos. Tracen 2 segmentos de recta que unan cada uno de esos puntos con el centro. Observen que también son radios del círculo y que las rebanadas o sectores circulares que se obtienen son iguales. Prolonguen el trazo del radio hasta convertirlo en diámetro y repitan el procedimiento anterior. Así tienen 6 rebanadas de pizza iguales. Ahora imaginen que se necesita medir la altura de un ciprés. ¿Cómo se podría medir sin exponerse a caer desde la copa del árbol? Para resolver este problema, podemos recurrir a un triángulo rectángulo formado por los segmentos que hay entre el pie del árbol, su altura y un observador. Y a partir del ángulo de elevación y la longitud entre el observador y el ciprés, se calcula su altura. Otra situación de distancias inaccesibles que podemos resolver con trigonometría es la de determinar la distancia que hay entre un barco y la base de un faro, que está a 160 metros sobre el nivel del mar. Si el ángulo de depresión con el que se observa al barco desde lo alto del faro es de 18 grados. Aquí tenemos un triángulo rectángulo en el que se conoce la longitud de uno de sus lados y la medida de uno de sus ángulos agudos. Entonces, podemos encontrar la distancia entre el barco y la base del faro. Otro ejemplo pueden ser las estructuras metálicas que conforman los puentes que están formados por triángulos. Observen, para diseñar este puente, se consideran vigas metálicas rectas de 6 metros de altura y 12 metros de base, las cuales son unidas con soldadura y remaches. Pero se desconoce qué longitud tendrán las vigas diagonales y con qué ángulo se deben colocar. Y es con ayuda de la trigonometría que se podrán determinar dichas medidas. ¿Qué otras situaciones que involucran triángulos rectángulos consideran que se pueden resolver con ayuda de la trigonometría?